Aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos nada más y nada menos que en el Hotel All Fun Inclusive más espectacular de México. Bienvenidos al Hotel Xcaret México. El Hotel Xcaret México es más que un hotel. Es un resort que combina al hombre con la naturaleza, ya que tiene paisajes preciosos de jungla, playa, arena, espectáculos y mucha diversión. Es el primer parque que, además de que tiene todo incluido, también tiene el concepto All Fun Inclusive, que significa que tienes acceso a todos los parques de experiencias Xcaret de manera ilimitada. Aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí nada más y nada menos que en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos rumbo a la ciudad de Cancún. A Cancún vamos de paso, en realidad vamos a la Riviera Maya, pero acompáñenme en este viaje que vamos a ver muchas cosas bonitas, muchos lugares, y espero que se diviertan junto conmigo. Acompáñenme. Siempre levantarse temprano cuesta mucho trabajo, y más si una noche antes estuviste haciendo las maletas y terminaste a la 1:30 de la mañana y te levantaste a las 5 de la mañana para irte al aeropuerto. Mi cara estaba toda modo zombie. Se me quitó luego porque pues íbamos hacia un destino maravilloso. Oigan, morros, una cosa que estamos haciendo ya se convirtió en tradición, es desayunar ahí, en ese lugar que se llama Wings. Está algo carito la verdad, pero vale la pena, es muy bueno. Y pues aquí vamos a estar un ratito mientras abre la aerolínea, ¿no? Entonces vamos a desayunar. En todos los viajes familiares se ha vuelto una tradición por parte de nosotros. Bueno, para los que no sepan, primeramente tienes que documentar tu equipaje y después esperar pues un rato, no sé, 1 hora, 2 horas mientras sale de tu vuelo. Y en ese lapso lo que nosotros hacemos es desayunar en el restaurante Wings, que se encuentra ahí mismo en el aeropuerto de Guadalajara. Está muy buena la comida y también el servicio, lo recomiendo. Amigos, pues ya entramos a las puertas para abordar. Ahora vamos a escanear los boleticos. Dice mi hijo que este laberinto es como Pac-Man. La aerolínea por la cual viajamos fue Magni Charters. Ya hemos viajado en varias ocasiones con ellos. Una aerolínea muy buena. Solamente una vez me han quedado mal, en el sentido en el que estaba retrasado un vuelo, fue el de ida. Perdimos mediodía de hotel y entonces llegamos todos enojados, todos de malas. Digo, me deben mediodía. Ya después se nos quitó, pero de ahí es más muy bien. El trato es excelente, te dan comida en el avión, asientos muy cómodos, todo excelente por parte de Magni Charters. Sí, se los recomiendo. La llegada al aeropuerto de Cancún es espectacular, ya sientes el calorcito luego bajándote del avión y ves un montón de letreros de los parques de experiencias Xcaret. Todo eso te llena de mucha emoción. Y más si vas a un hotel nuevo de excelencia mundial, que por cierto es uno de los 100 mejores lugares del mundo según la revista Time. No solo lo digo yo, lo dice la revista Time. Cuando ya recoges tu equipaje de la bandeja, te diriges hacia la salida y hay un montón de personas con letreros donde ahí dice a quién van a recoger. Y en nuestro caso pues hay unas personas pues estaban vestidos de cremita, de café, con un letrero que dice Hotel Xcaret. Te tienes que dirigir con ellos, ellos te dan una breve explicación pues del hotel y cosas así. Amigos, acabamos de llegar al Aeropuerto Internacional de Cancún. Ya nos recibieron las personas del Hotel Xcaret México y nos dijeron que nos esperáramos un momento aquí. Todos estos vamos para allá. Cuando ya llega por ti la minivan, te quedas boquiabierto porque es una minivan personalizada, o sea, no es una genérica, es una personalizada del Hotel Xcaret. Viene ahí el logo del hotel, viene un arte de guacamaya simbólico de este lugar. Y pues ya adentro las personas son tan amables,
Te dan una breve explicación de todo lo que es el concepto All Fun Inclusive. Te pasan videos de los parques, porque el traslado del aeropuerto hacia el hotel es como de 1 hora y 10 más o menos. Y pues bueno, mientras te dan esa plática, y ojo, nunca me había pasado esto. Desde ahí, desde la minivan, te dan la hoja para que te registres para hacer el check-in. Para que nada más llegues, te pongan tu pulsera y vámonos al cuarto. O sea, para que no tengas que esperar ni un solo segundo de diversión. Ya vamos en camino al hotel y tenemos toda la minivan para nosotros solos, ¿verdad, Chapalo? Sí. Yo quiero Me tocó al lado de la guacamaya. No, papá. Ya llegamos amigos aquí al hotel. Ay, está haciendo un calorcito muy rico, muy rico la verdad. Cuando llegas al hotel sientes la energía de todo México, ¿sabes? Llegas y te reciben, te dan una toallita húmeda para que te seques la frente, todo. Ya recuerden que hace calor ahí. Y aparte de eso te dan una paletita de hielo. La verdad esos detalles se me hacen sorprendentes. ¿Es una paletita? Ah, una paletita. Es de fresa. Oye, ¿en dónde más nos reciben con paletas? En ningún lado. Gracias. Una vez tomé un curso y me dijeron que ese tipo de detallitos conducen a una empresa o a un negocio o a un establecimiento a ser un lugar de excelencia con el factor wow. El factor wow no crean que nada más es una palabra wow, sino también es una palabra que pues todas las empresas buscan para obtener su agrado y recomendación. Van a ser la llave de la habitación y el acceso a los parques, ¿ok? Sí. Como son menores, recomiendo que alguien de ustedes, los adultos, porte los brazaletes. Okay. Cuando llegas a la recepción, entregas la hoja ya llenada en la minivan del check-in y ellos únicamente lo que hacen es ponerte tu pulsera, que, ojo, al mismo tiempo es una llave para tu cuarto y también llave para todos los parques de Experiencias Xcaret. Hay que cuidarlo muy bien, porque si lo pierdes, tiene un costo de $150. Una maravilla esa pulsera, así ya no se te pierde la llave, ni tienes que preocuparte por estar comprando la entrada a los parques. Yo me lo quería traer a mi casa de recuerdo. Después te lleva un empleado a explicarte todo lo que es el hotel. Digo, ya anteriormente te platicaron toda la experiencia All Fun Inclusive y ahora te platican más sobre el hotel, qué accesos tienes, a cuáles no tienes acceso, porque hay una parte en la cual no puedes entrar si no compraste paquete para estar ahí. Y estoy hablando de Casa Fuego. Casa Fuego es una sección donde solamente entran puros adultos. Y bueno, no todas las personas tienen acceso ahí. Son unas pulseras diferentes, son de otro color. Y de ahí en más, pues puedes recorrer todo el hotel. Mientras te dan el recorrido hacia tu cuarto, pues haces un tour por todo el hotel y te quedas fascinado, se te enchina la piel de ver todo el hotel. Yo lo había visto desde meses antes en muchos videos de YouTube y pues me encantó, pero no es lo mismo como verlo en vivo. Sientes tan bonito, te sientes muy feliz de estar ahí. Les comentaba que todos son muy amables, o sea, te saludan sin siquiera conocerte. Hola. Digo, vas a decir, pues en todos lados me saludan así, pero no. O sea, realmente sientes cuando alguien te quiere saludar porque le da gusto verte y hay otros que nomás, hola. Y no, aquí en este hotel sientes la buena vibra. Bueno, pues esta es nuestra habitación, amigos, pero vamos a hacerlo al más puro estilo de MTV Cribs. Pasamos el brazalete primero. Hey, bienvenidos a mi casa. Su casa es mi casa weekend. Bueno, pues miren, es una habitación que tiene 2 camas queen size. Ahí está mi hija. Hola, mi amor. Tienen un silloncito, también tienen un espejo. Mira, mi amor, tiene una chancla de mi niña. No, esa nosotros la trajimos. Tiene una mesita, también unas sillas. Los detalles que tienen aquí, esos son hechos por gente de otras partes del estado.
Este cuadro está hecho en Chiapas. Esta lámpara está hecha en Veracruz. Antes de ver el balcón, tenemos unos cajoncitos. Vamos a ver qué tiene. Hay dulcecitos mexicanos, ¿eh? ¿Qué más? Tiene un frigobar escondido. Vean nada más lo que tenemos aquí. Nos lo podemos acabar todo, ¿eh? Todo en un solo día. Esto se rellena. Se rellena diario. También tenemos aquí unas botellitas bastante chulas y tenemos una estación de café. Vamos a pasar de este lado donde pues me llama mucho la atención porque tenemos un mini jacuzzi. Vean nada más. Mini jacuzzi. También ahí pues tienen 2 toallas. También está el lavamanos aquí. Luego están las camas de este lado. Miren, aquí hay un espejo. Vamos a conocer el baño. El baño me interesa mucho que lo vean. Ahorita les voy a decir por qué. Antes que nada, pues este es el closet. Tiene una caja fuerte, tiene una almohada, sábanas. Tienen una báscula para que pues se estén midiendo. La luz se encendió automáticamente en cuanto yo abrí el ropero. Y hay unas pantuflas. Mira, la ropa sucia se lava en casa, dice ahí. Hay una plancha por si queremos planchar. Tenemos las regaderas. Esto es lo que me interesa que vean. Este detalle, este azulejo, está hecho en Guadalajara, Jalisco, señor. Está hecho en mi tierra, entonces me gusta mucho este arte. De este lado tenemos el inodoro. Está algo pequeño, pero fíjense nada más. Aquí hay unos botoncitos. Aquí hay unos botoncitos y de este lado está un vidrio. Si ustedes quieren privacidad, así le dejan. Pero si ustedes quieren ver lo que hay en el otro lado, fíjense nada más. ¡Tarán! Miren. El vidrio ya se volvió transparente. Se vuelve a apretar otra vez. Se vuelve opaco. Otra vez lo apretamos. ¡Tarán! Bastante bonito, ¿no? ¿Qué les parece a mi casa? De este lado tenemos el teléfono, miren, bien modernos ya, ¿eh? Ya con pantallita acá. Ven, te descuelgo. Y es touch. Deja marco mi casa. Se crea. ¡Ay! ¿Sí marqué? ¡No! ¿Ya vieron? Al encender la tele, ahí dice mi nombre. Aguas. Y tenemos una mega pantalla que pues yo creo que ni la vamos a usar, pero dicen que es para que veas las fotos tomadas en los parques con tu brazalete. Pues aquí las puedes ver durante la noche, ¿no? Mientras ya estás descansando. Y de este lado tenemos otro teléfono. Bien, el menú. Ahí dice, bueno, ahí dice el número del cuarto que es el 3420. Dice, se incluye servicio al cuarto, agencia de viajes. Mira, ahí hay un número de emergencias. Si ya lo ustedes quieran, pues no me lo aprietan al botón verde. Concierge. Es un teléfono especial para este hotel. También tenemos el control para la tele y tenemos ya... Hola, habla el teléfono. Y miren, de este lado ya tenemos unos enchufes, o sea, estos monos ya viven en el 2021. Tienen ya enchufes de USB por si no trajiste tu cuadrito cargador. Amigos, si vean nada más el detalle de los jabones, tienen el logo del Hotel Xcaret. Grandioso detallitos. Y vean nada más este lápiz. Oigan, uno de los secretos del éxito de este hotel son los detalles. Hay que ser detallistas. Si tú tienes una empresa, amigo, amiga, o tú, por ejemplo, que eres youtuber, amigo o amiga, siempre pon detallitos en tus videos o en tu negocio. Siempre deja detallitos. Tal es el caso como este hotel. Miren, los shampoos vienen escritos con la X, ya característica de este lugar. No se llama shampoo, sino shampoo, con la X. Pensándolo bien, yo también para estos videos le voy a cambiar el nombre a mi canal. Le voy a poner Cesare. Cesare 182. Con la X. Y miren también, este peine está hecho de madera. Está hecho a mano. Estos detallitos te dejan muy, muy asombrados. Y con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, ahora sí a la vista. Dejé lo mejor para el final. La vista tan hermosa que tenemos. Y hola. Hola. Vean nada más, tenemos el restaurante La Trajinera.
al pie de nuestro cuarto y está la alberca infinita también, así le llaman aquí. Amigos, llegó la hora de hacer la prueba del colchón. Zapatero a tus zapatos y a mí no me sale. Esto es Casa Espiral, amigos, espero que les guste. Aquí vamos a estar durante unos días y vamos a seguir mostrándole lo bonito que es este hotel. Vamos a cambiarnos ya para meternos a la alberca. Vamos a resbalarnos. Nosotros que tenemos 2 niños, fuimos hacia la piscina de niños. Tiene un pulpo gigante en el cual los tentáculos son toboganes. Y además de eso, ahí al pie de la piscina te prestan chalecos salvavidas para los niños. Y algo que se me hace excelente por parte del hotel, no nada más en esta piscina, sino en todas las piscinas del hotel, siempre hay un salvavidas. O sea, una persona salvavidas, pues. Y también te prestan carriolas. Ahí te prestan una individual o hasta de a 2 niños. Es sin costo. Amigos, vamos a dar un tour por este hotel. Amigos, este es el restaurante La Trajinera. Sí, parece como una trajinera de Xochimilco. Entonces, al ratito vamos a ir a cenar ahí. Para ir a la playa desde el hotel, hay conexiones entre el hotel y el pie de la playa, que son unos puentes espectaculares. Unas fotos que te puedes tomar. No. Los puentes son muy seguros. Digo, cuando pasas por ahí si sientes medio, ay, me voy a caer. Pero no, sí es muy seguro. Y para ir a la playa artificial, hay unas escaleras que te conducen hacia una cuevita donde pues ya sales directamente hacia la playa artificial donde está el kayak. También muy espectaculares. Nada más esta chulada. Una cuevita que va directo a la playa artificial. Me llama mucho la atención que esta es una playa, pero es artificial, vean nada más. Hay kayak y del otro lado de esas rocas, de esas de ahí, está ya la playa. Vamos a ir para allá. Amigos, estamos aquí en la playa del Hotel Xcaret. Está agradable el ambiente. Hay bandera amarilla y pues miren, el sargazo pues ya prácticamente se ha ido. Vuelve el azul turquesa de las playas de la Riviera Maya. Oigan, tengo que hablar sobre la playa del hotel. Había visto que era una playa que no tenía camastros y que no había gente. Cuestión de gustos, pero a mí sí me gusta que haya gente en las playas. No me gusta que sea una playa desértica. Tampoco me gusta que esté retacadísimo, pero sí que haya, pues no sé, ambiente, que haya ahí familias platicando, que haya poquito ruido. Eso sí me gusta. Y cuando fuimos, pues resulta que sí había gente. Es una playa muy bonita. Todo lo contrario a lo que yo pensaba, que pues iba a estar sola. Amigos, pues acabamos de llegar de la alberca y ahora nos vamos a bañar porque tenemos que ir al show nocturno. Vamos a bañarnos. Pues ya nos bañamos, ya nos pusimos algo un poco chulos, ¿no? Vean nada más la vista desde mi cuarto, amigos. La trajinera, el hotel, cómo se ve de noche. Está todo tan bonito. Ahora vámonos al Teatro del Río. Hemos llegado al Teatro del Río y está espectacular, ¿eh? Yo creí que iba a estar un poquito más grande, pero de todas maneras está muy elegante, muy chido.
El Teatro del Río es un espectáculo que ofrece el hotel en la noche. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque entre el escenario y el público está un río que recorre todo el hotel. Oigan, pues estamos en el round número 2 de la comida. Ahora nos trajeron tortilla española y chicharrón de camarón. Vamos a probarlo. La comida muy buena, te dan 5 comidas durante el show. Muy rica la comida, el servicio también excelente. El show como tal, bueno, el final es lo mejor, pero a mí sí me gustó. Para esta cena sí se requiere reservación. Les voy a dar un tip. Yo reservé la cena en ese show desde un mes antes de acudir ahí al hotel. ¿Por qué? Porque he leído comentarios de que hay personas que ya no alcanzan reservación, ya no alcanzan y se quedan sin verlo. Entonces, como tip, pues un mes antes llamen al hotel y pues les van a hacer la reservación con mucho gusto. Estamos en la quinta ronda, la última, y vean nada más. Es un mono de nieve, un Frosty. El costo por noche hasta el día de hoy, primeros días de diciembre, por persona es de 9,812 pesos. Por noche por persona adulta. Muchachos, les voy a dar un tip. Yo no pagué eso. Pagué mucho menos. No les voy a decir que la mitad, pero sí mucho menos. ¿Cómo hice esto? Si ustedes son de Guadalajara o de la zona metropolitana, pueden contactar a Cuellar Turismo. La encargada es la señora Leti. Voy a dejar aquí abajo sus datos. Ella te arma unos paquetazos excelentes, te busca la mejor opción, siempre te da consejos, nunca me ha quedado mal. Siempre el primer precio que te dice es el real. Claro, siempre y cuando tú no le cambies las fechas. También depende mucho de eso, de en qué temporada quieres ir. Yo, por ejemplo, fui en una temporada baja, pagué mucho menos. Ahorita tengo entendido que ya empezó la temporada alta por lo de Navidad y todo eso. Contacta a la señora Leti, muy buena, muy honrada, muy trabajadora. Y pues ella te arma unos paquetazos excelentes. Sí, hola. Y también quiero mandar un saludo al grupo de Facebook Visitantes Hotel Xcaret. Gracias a ellos pues me dieron muchísimos tips, me resolvieron muchísimas dudas. Quiero mandarle un saludo a todos. Todos son muy respetuosos, todos dan opiniones, entre todos nos ayudamos. Y también quiero mandar un saludo para ellos. Ya nos vamos a dormir porque mañana nos espera un día muy ajetreado y muy divertido. Nos vemos mañana. Buenos días muchachos. Estamos aquí en el segundo día en este majestuoso hotel. Y ahora nos disponemos a desayunar en un restaurante que se llama El Mercado. Le dicen así porque literal parece como tal un mercado. Vamos a ver la piñata de Mario y vamos a construir un castillo en la arena. Ahí está, ya lo oyeron. Primero vamos a desayunar ahí en el mercado y después nos vamos a Xcaret. Venga, acompáñenos. El Mercado es uno de los restaurantes que tiene este bonito hotel. Es mi restaurante favorito. ¿Por qué? Porque pues es familiar y aparte sí te hacen sentir como en un mercado. O sea, hay piñatas colgadas en el techo por doquier. También hay frutas, hay un puesto de tacos. Te toman el papel de que es un mercado. Pues al mismo tiempo ahí te quedas a comer. Es un lugar muy bonito. Y la comida, pues nosotros estuvimos en el desayuno y fueron puras cosas mexicanas. Que huevos a la mexicana, frijoles, hay pan dulce, hay helado para el postre, hay frutas, hay tacos. Y ya no les digo más porque ya me está dando hambre.
Este es un desayuno de mexicano campeón. Dentro del mismo hotel, así como en los parques, también tiene su servicio de fotografías con marca de agua del lugar, en este caso del hotel. Es un paquete que voy a dejar aquí abajo los precios, es dependiendo si es para una persona o para 10 o para 4 o para 5. La manera en las cuales te puedes tomar, hay unos puntos estratégicos, hay unos círculos así que dice toma foto, escaneas tu brazalete ahí y volteas hacia un lugar donde hay una cámara, posas para la foto, se toma y ya al final acudes a recogerlas. Un paquete de fotos que sin duda vale la pena. Oigan, pues este hotel se divide en 5 secciones, que son los elementos más sagrados de los mayas. Por ejemplo, está Casa Espiral, Casa Fuego, Casa Tierra, Casa Agua y Casa Viento. Nos encontramos aquí en el lobby del hotel y de aquel lado está Xcaret. Vean, allá está esa torre que ven, esa torre verde con un techo rojo, ahí es Xcaret. A pesar de que este hotel te incluye todos los parques de manera ilimitada, yo te recomiendo que por lo menos un día sí lo dediques completito al puro hotel. ¿Por qué? Porque el hotel es como otro parque más. Tiene el servicio de fotos, tiene actividades en kayak, tiene playa, tiene el show nocturno más o menos, digo, al estilo de Xcaret, digo, no tan grande, pero sí es digno de admirar en el Teatro del Río. Las comidas están riquísimas, los restaurantes son un paisaje maravilloso. O sea, por lo menos un solo día, sí quédate en el hotel, a disfrutarlo. Miren, acabamos de llegar y nos acaban de dejar un regalito aquí en la cama. Una cortesía. Oye, papá, ¿me lo compras? Las camareras. Hace muy bien el aseo, miren. Oigan, pues estamos aquí a la mitad del hotel y hay un carrito que te da taquitos. Así es, como tacos de la noche, de todo lo que te puedas imaginar que hay en la noche en tu casa. Pues aquí vamos a comer unos taquitos. También tienes que visitar el restaurante Xingao. La palabra Xingao pues es en doble sentido. Nos explicaba un empleado que Xingao, de hecho se escribe al revés, realmente es Gaoxin, significa felicidad en mandarín. Pero pues ya saben cómo somos los mexicanos, lo acomodamos al revés y se escucha Xingao. Ya saben que los mexicanos pues a veces decimos las cosas en doble sentido, ¿no? Es un restaurante de comida china bastante bueno, ahí me fascinó la comida, eso sí, tengo que decirlo, no sé si yo como mucho, pero nos sirvieron muy poquito en las porciones, pero pues como tienes todo incluido, puedes pedir lo que sea, las veces que tú quieras y lo que tú quieras. Digo muy poquito, pero muy bueno. Me gustó mucho estar en Xingao. Xingao, quiero regresar ahí. Salud. Salud. Rico. Les comentaba de Casa Fuego, es donde se hospedan todas las celebridades. Todos los famosos que ustedes han visto que han sacado fotos en el Hotel Xcaret se han hospedado ahí, en ese lugar, en Casa Fuego. Es un lugar, por decirlo así, VIP, donde hay albercas impresionantes que parecen balcones hacia el mar. También te puedes tomar una foto hermosa en el puente, que también es alberca, que une a 2 albercas. O sea, no sé cómo explicarlo, pero lo están viendo ahorita mismo. Y aparte también hay una iglesia en la cima de una mini montaña que puedes acceder en camioncito, así en forma de espiral. Ya cuando llegas a la cima, ahí está la iglesia. Otro restaurante más es la cantina, así se llama, es una cantina como tal, pero también es un restaurante. En la parte de arriba hay un bar, hay un barman, obviamente es para puros adultos, y también hay pantallas donde puedes estar viendo los deportes. También hay unas mesitas de billar, y en la parte de abajo pues es como un poquito más familiar, ahí puedes comer, y hay unos faroles en el techo muy bonitos que también se sincronizan así, haciendo como un espectáculo de luces.
y está muy colorido. Hola, muy buenos días muchachos, buenos días. Estamos en otro día más en este Hotel Xcaret y ahora nos tocó desayunar en el restaurante Chivali. Es un restaurante para niños especialmente, ya que tiene de todo, tiene dulces, tiene sillitas de colores, está a un lado de la alberca para niños y vean nada más lo que... Va a traer nieve, y vean nada más lo que tengo a mi izquierda. Hay unas guacamayas. Hay que recordar que Xcaret es una organización que se encarga de procrear a estos animalitos para que nunca estén en peligro de extinción. Este restaurante que está junto a la piscina para niños, tienen unas sillas especiales de colores. Hay un puesto exclusivo para que los niños se atasquen de todo, de dulces, de nieve. Hay bolsitas para que le pongas lunetas, gomitas, un montón de azúcar. ¿Para qué te quiero? ¿Para qué te quiero azúcar? Hay un puestito de nieve donde tú solo te puedes servir, es un banquito, o sea, las veces que tú quieras. El desayuno estaba fantástico, hay fruta, hay hot cakes, hay waffles, hay frijoles, hay chocomil, hay jugo. Muy bonito, Chivali, muy recomendable ese restaurante y más si tienen niños, no importa cuántos años tenga tu niño, también hay periqueras para ellos. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Oye, papá. El hotel está ubicado muy cerca de Xcaret, del parque Xcaret. También está cerca Explore y está cerca Shenses. Los demás parques sí tienes que hacer reservación. En el caso de Xcaret está tan cerca, o sea, está ahí al lado. Está tan cerca que también hay una opción de irte en trajinera. Dentro del hotel, junto al restaurante Chivali, está el río y ahí hay trajineras que salen cada 10 minutos hacia Xcaret. Y así te vas tranquilo en trajinera. Afuera del hotel hay una estación donde salen camiones cada 10 minutos hacia los parques. Únicamente hacia los 3 parques que son Xcaret, Shenses y Explore. Pasan cada 10 minutos y es un camión que arriba tiene como una sombrilla de palapa o no sé cómo se llame. Y tienen apodos muy chistosos. Los nombres de las rutas pues les ponen el Greñas, la Despeinada, la Chona, el Vividor, o no me acuerdo cómo le pusieron a uno. Y mi hijo ya ubicaba los camiones y siempre decía que era el Greñas. Y siempre así decíamos, ¡ahí viene el Greñas! ¡Ahí viene el Greñas! Y vamos a tomar el Greñas. Greñas, te voy a extrañar. Amigos, estamos en la última noche aquí en este hotel. Estamos algo nostálgicos porque pues es la última noche. Quién sabe cuándo regresemos, pero regresaremos. Vean nada más la luna, qué preciosa está el día de hoy. Para darnos esta última noche en este hotel. Y para cerrar con broche de oro vamos a ir al restaurante La Trajinera. Vamos a ver si todavía está abierto. A ver si podemos cenar ahí. Y a ver si dejan entrar niños. Vamos aquí entrando a La Trajinera. Y al ritmo de esa musiquita mexicana vamos a comer la última noche, la última cena. Nuestro cuarto tenía una vista hacia el restaurante La Trajinera. Es el restaurante, yo creo, más popular, más simbólico de este hotel. Le pusieron así porque como tal, pues parece una trajinera. Está rodeada de una piscina. La comida como tal, fíjense que fue el restaurante que menos me gustó la comida. Eso sí, tengo que mencionarlo. No está tan buena. Para mí, les recuerdo, en gustos se rompen géneros. A mí en lo personal no me gustó tanto la comida, pero el servicio fue divino, fue excelente. Y ahí me atendieron 2 meseros. Chulada de personas, chulada de meseros, la verdad. Cuando te atienden así, pues, dan ganas de recomendarlos, de volver a ir, dan ganas hasta de abrazarlos. Había uno de ellos, como yo traía una playera de las Chivas, había uno de ellos que se acercó al mesero que nos estaba atendiendo, y le dijo, a él, atiéndemelo bien, atiéndemelo excelente, porque le va a las Chivas. Obviamente pues es broma, pues a todo el mundo los atienden bien, le vayas a quien le vayas, o si no te gusta el fútbol también. Pero pues son ese tipo de chascarrillos que te cuentan para romper el hielo, para que te rías, para que te sientas a gusto, y hasta me animé a recomendarlos para ustedes. Amigos, acabamos de cenar y aquí este muchacho, Manuel nos atendió de una manera excelente, sobrepasó
nuestras expectativas y la verdad búsquelo a él siempre que vengan aquí a la trajinera. Búsquelo, él les da un servicio no de 100, de 1000. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy agradecido, exactamente. Gracias. Amigos, pues venimos hasta acá, hasta el Hotel Xcaret y nos encontramos a un chiva hermano. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Le va a las chivas y no solo eso, nos atendió. Excelente, ¿eh? Lo esperamos aquí, el restaurante Trajinera, sus especialidades pescados y mariscos. Cuando gusten, aquí Experiencia Xcaret está abierto para todo público, especialmente para la gente de Guadalajara, la gente hermosa, ¿ok? Ya vieron, entonces búsquelo, Eduardo. Él también nos atendió excelente y es una persona sencilla y aparte le va a las chivas. Entonces, Guadalajara, 100% guadalajareño. ya está, pues muchas gracias por todo. Hasta luego. Buenas Hasta noches, luego, nos José. vemos. Gracias, buenas noches. Ha sido una experiencia fantástica estar hospedado en este hotel. Es un orgullo para mí ser dentro de las primeras personas en hospedarse, ya que el hotel apenas en pasados días, no sé, creo que antier cumplió un año de vida. Es un honor para mí ser de los afortunados en hospedarse en el primer año de este grandioso hotel. Que no para aquí, va a crecer constantemente. Próximamente está el proyecto de hacer un estadio, que lo van a llamar con la X, estadio. Bueno, yo me imagino que van a hacer varios espectáculos, tal como lo hacen en Xcaret. No lo sé, no sé qué van a hacer en el estadio. Y próximamente se va a abrir un nuevo parque dentro de Experiencias Xcaret. Estoy hablando de Shabash. Es un parque de actividades extremas. Y bueno, yo tuve la oportunidad de visitar donde lo están construyendo. Hay fuentes que dicen que ya en los próximos meses se inaugura. Yo tengo mis dudas porque les falta muchísimo. O sea, tú visitas el lugar y les falta muchísimo. Pero todo es posible. Sin duda alguna, sin duda, vamos a volver a este hotel. Because we will be back to see you. Amigos, y hasta aquí el video del día de hoy. Ojalá que les haya gustado muchísimo. No se pierdan también los demás videos que hicimos de Experiencias Xcaret. Si tú estás viendo este video en los primeros días de diciembre del 2018, seguramente todavía no estarán listos, pero en los próximos días, en las próximas semanas, ya van a estar listos. Si tú estás viendo este video en, no sé, a partir de enero del 2019 para adelante, ya están listos, ya están al aire los demás videos de Experiencias Xcaret, mis videos. Y pues corran a verlos, van a aparecer aquí mismo en la pantalla, en los segundos finales de este video. Si te gustó, por favor, regálame un like y también comparte el video hacia tus amistades. No te olvides también de suscribirte tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétale a suscribirse y activa la campanita. Muchas gracias de verdad por todo tu apoyo. Ya somos más de 1000 suscriptores. Y pues vamos a crecer, vamos por más, muchachos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos la próxima. ¡Aguas!